www.aristeguinoticias.com y Enrique Dussel presentan 2020, la pandemia. Muy buenas tardes, les damos a todos ustedes quienes nos siguen a través de www.aristeguinoticias.com y también a través de Facebook Live y Periscope. Les damos muchísimas gracias de que estén con nosotros. Por supuesto, esta emisión está encabezada por el doctor Enrique Dussel, una figura emblemática y que además para nosotros es un honor que nos acompañe y que él nos ceda de su tiempo para ofrecer esto a las audiencias, que tiene que ver con una reflexión, pensamiento, fomentar sobre todo el análisis de lo que está pasando profundo en el mundo. Sobre todo hemos tenido figuras de alto calibre acompañándolo a él en discusiones, en diálogos, conversaciones que enriquecen, por supuesto, este debate. En esta emisión también tenemos el gusto enorme de que nos acompañe Yolanda Trápaga. Ella es responsable del Centro de Estudios China-México de la UNAM, es una reconocida académica y por supuesto les invitamos a que se queden en esta emisión, no solo en Facebook Live y en Periscope, sino que en el enlace que acompaña la publicación que ustedes están viendo, pues se vengan a www.aristeguinoticias.com y sintonicen, se queden en esta gran discusión que tomará lugar hoy, este jueves. El virus y la economía ecológica es el tema. Doctor Enrique, los saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Buenas tardes, mucho gusto. Buenas tardes. Gracias. Ahí saludo también a la doctora Trápaga. Ella es, como le contaba a quienes nos escuchan y nos ven, responsable del Centro de Estudios China-México de la UNAM. ¿Cómo está, doctora? ¿Qué tal, Marco? Buenos días. Pues muy buenas tardes. Ya estamos entrando en la fase en la que el doctor Enrique Dussel va a plantear una serie de preguntas. Después seguiremos esta dinámica de la transmisión, esta transmisión especial. Y doctor Dussel, usted tiene la palabra de esta transmisión. Muy bien, buenas tardes. Sí, hoy querríamos dar otro paso en la reflexión de la situación que plantea a la humanidad este virus. Y hoy tenemos nada menos nuevas noticias porque la China ha dado un rebrote en la capital mismo, Pekín. Por lo tanto, preocupa este hecho que mientras no haya una vacuna, la presencia del virus va a seguir teniendo mucha fuerza y también nos advierte sobre la posibilidad que ya nos indicaba en otro de estos encuentros la doctora Silvia Ribeiro, sobre que otras pandemias quizás por el sistema alimentario se estén preparando, de tal manera que entramos no al final de un proceso, sino más bien a una nueva normalidad que plantea muchos temas prácticos, políticos, pero también teóricos. Por eso el tema de hoy va a ser el virus y la economía, pero una economía que considere la totalidad de la problemática de la realidad humana. Hubo un profesor alemán de influencia en México, fue maestro de Bolívar Echeverría y ha sido maestro de otros economistas en México, Edmund Alphater, que murió hace poco en Berlín y el cual hace más de 20 años viene insistiendo en la realidad de un nuevo replanteo de la economía que no es la economía clásica, o es decir, Adam Smith planteó la economía clásica, pero dentro de categorías de que podríamos llamar la física tradicional, de tal manera que la economía debía estudiar y solucionar los problemas de la producción, del intercambio, de la distribución y del consumo. Y era como un ciclo
en que la economía valía por sí, pero con la intervención de la termodinámica y de nuevas hipótesis y sobre todo de la realidad ecológica, la economía entonces de pronto enfrenta nuevos temas. Por ejemplo, en el proceso de producción se usa energía y esta energía, por último, ha sido el petróleo, la más usada en la industria, y al mismo tiempo utiliza materia. Tiene que hacer productos con hierro, de plástico y demás. Y estos energía y esta materia, un poco por hipótesis, se pensaba que era infinita, o decir, no había que ahorrarla porque la tierra tenía suficientes recursos para contribuir a la producción. Cuando de pronto empezamos viendo que el aumento de la demografía en la tierra, 7.000 millones de habitantes, y aumento geométrico de la producción, empieza a producir efectos negativos que la economía clásica no había considerado. La energía, el petróleo, por ejemplo, que es un recurso no renovable, es decir, limitado y que en un momento se termina, pues no hay que pensarlo que es infinito, sino que tiene límites. Y aún la materia también, el hierro y todos los materiales para la producción, tampoco son recursos infinitos, sino que la tierra tiene un límite. Y ante este límite surge el problema ecológico, porque además no solo son limitados los recursos para la producción de mercancías para un mercado cuya esencia es la competencia, sino que además produce efectos negativos que no entran muchas veces en los costos de producción. Por ejemplo, se puede producir la Coca-Cola y la Coca-Cola supone un cierto gasto de producción de ese, pues, medio para calmar la sed. Pero a su vez el que toma ese refresco consume muchísimo azúcar. Y este azúcar puede estar propiciando la diabetes. Y la diabetes de pronto en México se transforma en una pandemia que son gastos enormes para el sistema de salud. Pero esos gastos para sanar a enfermos de diabetes no entran en los costos de producción de la Coca-Cola. La Coca-Cola calcula que para producir su litro de Coca-Cola gasta tanto, costo de producción, y luego lo vende y tiene ganancia, pero no considera el efecto negativo. Y entonces es limitada ese tipo de economía que ve solo un factor, pero no ve todo el proceso. De ahí entonces que desde hace muchos años, por ejemplo Al-Fatih y muchos otros, empezaron a darse cuenta que la economía en realidad era como un capítulo de una ciencia mayor, tema que discutimos en otra sesión con el doctor Víctor Toledo, y él mostraba que surgen como nuevas ciencias influidas por la ecología, pero no piensa que haya una macroepisteme o ciencia que sería la ecología, de la cual la economía misma fuera ahora un capítulo. En fin, hay todo un tema teórico que es muy importante porque cuando pasemos la etapa más dura de la pandemia que estamos padeciendo, volveremos a una cierta normalidad en que habrá que proponer soluciones económicas, pero lo haremos según una economía tradicional
o una economía crítica. Pero antes de empezar, me gustaría preguntarle a la doctora que nos explique un poco, si le parece, como primer tema, qué pasa con esta nueva etapa de la historia de la economía, una economía que empieza a concebir la ciencia económica de una manera más global y también ecológica. ¿Cómo usted plantearía para el público la explicación de esta nueva situación teórica que, por ejemplo, en la universidad es muy importante, porque una facultad de economía no puede quedarse con una economía clásica, sino que hay que tener una economía planteada con nuevas hipótesis? ¿Qué nos dice, doctora Yolanda? Pues hay mucho que decir al respecto. Yo partiría de finales de la década de los 60 del siglo pasado, en donde, si recordamos, tenemos una crisis del petróleo, donde suben los precios y por lo tanto los precios de todos los insumos. Eso cuestiona la rentabilidad del capital y la obtención de la ganancia que usted ha mencionado en el pasado muchas veces. Entonces, los empresarios se empiezan a preocupar, no los gobiernos, no los académicos propiamente, sino que ellos se preocupan para ver cómo pueden resolver esta baja de rentabilidad. Y se empiezan a hacer análisis, se hace efectivamente una masa de preocupación, si lo queremos poner en esos términos, de manera que empezamos a tener un texto paradigmático como los límites del crecimiento. Más tarde, nuestro futuro común, el reporte Brundtland, que es este reporte el que asume Naciones Unidas como su referente teórico, que es un referente que plantea lo siguiente y después explico más a profundidad otras cosas. El reporte Brundtland parte de que hay que detener la degradación de la naturaleza, bien, pero que esto se hace con un crecimiento de 2% universal. Los pobres tienen que crecer al 2 para alcanzar a los ricos y los ricos tienen que crecer al 2 para seguir estando bien y apoyar a los pobres. Entonces es un argumento muy interesante porque lo que está atrás también es decir, no nos podemos acabar los recursos porque no le dejamos nada a las generaciones futuras. Hay una salida interesante de la economía convencional que dice, ¿por qué no me voy a acabar tal recurso? No sabemos las preferencias de las generaciones futuras, no sabemos si van a querer tener un bosque, entonces nosotros si lo necesitamos nos lo podemos acabar. Bueno, entonces el reporte Brundtland parte de que se puede cuidar la ecología y seguir creciendo cuando ya el crecimiento excesivo ha destruido gran parte no del planeta, las condiciones para la vida. Bueno, entonces, estos planteamientos de la economía convencional que genera un cuerpo también explicativo de lo que pasa en la naturaleza, ellos pretenden resolverlo con mecanismos del mercado. Inclusive si usted lee la primera línea del reporte del panel gubernamental del cambio climático de los expertos de Naciones Unidas, dicen que el cambio climático es la mayor falla de mercado de la historia. Perdón, quiere decir que se resuelve con mecanismos de mercado. Y entonces ponen multas, ponen impuestos, pueden ponerle precio a la naturaleza, que es una cuestión que la simplifica y manda la señal en esta sociedad que tenemos esa cultura de que el dinero todo lo compra. La naturaleza tiene también un precio. Entonces, si usted lee los documentos de los expertos convencionales, pueden hasta calcular el precio de la biodiversidad en el planeta, nada más que no hay dinero que alcance para pagarla. Bueno, entonces, como respuesta a este planteamiento, surge la economía ecológica que lleva ese título explícito, y que viene justamente del planteamiento de Georgescu Reagan sobre la necesidad de entender la economía como parte de la ecología, es decir, estamos metidos en un sistema natural y somos naturaleza. Y es la termodinámica la que nos va
a permitir entender muchos procesos, sobre todo en términos de que son irreversibles, en términos de que la entropía no es regresiva. Entonces, cualquier proceso hay que cuidarlo porque tendemos a un estado estacionario en donde la entropía para el sistema. Ese es un tema muy interesante de los clásicos, que son los primeros en ver el fin del sistema capitalista debido a estas cuestiones. No voy a abundar en eso, pero la economía ecológica entonces va del otro lado del horizonte analítico y no analiza la economía a partir de los precios y de los valores, sino a partir de lo que pasa en su parte física. Eso es muy interesante porque va a abordar una serie de problemas que dan un resultado analítico diferente. Por ejemplo, el problema de la deuda. Problema de la deuda en el sentido de que sabemos muy bien que a medida que se acelera el proceso económico, la generación de valores, por unidad de capital cada vez vamos a necesitar un abasto creciente de materias primas y por lo tanto el impacto hacia atrás sobre la naturaleza es tan amplio como el crecimiento económico o más. Y después, al final de la cadena, la generación de desechos es tan grande que no podemos ya manejarlos. Por eso tenemos gases de efecto invernadero, que son desechos que no hemos podido manejar y que la naturaleza no tiene ya la capacidad para hacerlo. Esto es muy relevante y no se compone con mecanismos de mercado. Además, analizan, no es un cuerpo teórico que tenga una sistematicidad, perdón que lo diga de esta manera, en el sentido que otros cuerpos teóricos tienen de explicar cómo se hace la reproducción del sistema económico en relación con la naturaleza y todas las categorías y conceptos que podemos esperar de un cuerpo teórico que explique la realidad económica completa. Sin embargo, los temas que aborda son de primera importancia. Por ejemplo, la curva de Kuznets. Kuznets plantea que todos los países tienen que contaminar hasta que lleguen a un punto de enriquecimiento, de crecimiento económico, en el que puedan pagar la reparación de la naturaleza, en esta idea de que con dinero todo se arregla. Y no lo hemos visto. No solamente no lo hemos visto, sino que los países más ricos son los que más degradan la naturaleza. Tenemos entonces esta metodología de la huella ecológica que también usa la economía ecológica, en donde mide la relación que tiene una población, en este caso la población de un país, y la disponibilidad de recursos que hay en ese planeta, dada la cantidad de población, si se repartiera equitativamente. Entonces, actualmente tenemos que, por cabeza en el planeta, tendríamos 1 hectárea y 0.7 para satisfacer todas nuestras necesidades. Claro que a medida que aumenta la población, pues eso disminuye. Bueno, tenemos que, por ejemplo, en los Emiratos Árabes, pues usan 14 hectáreas, ¿sí? Los más exitosos, Canadá usa también 8 hectáreas. Estados Unidos usa 8 hectáreas, ¿sí? Entonces, ¿de dónde salen esas hectáreas? Puesto que en esos términos estamos en un sistema cerrado, pues de nuestros países, ¿sí? Nuestros países cedemos nuestros recursos por la vía del pago de la deuda que crece por el interés y que implica cada vez una dosis superior de recursos naturales. Bueno, este es el tipo de planteamientos que la economía ecológica ha reivindicado en el sentido de que el cuerpo teórico marxista ha planteado como los valores de uso, ¿sí? Entonces es un análisis desde el valor de uso, pero yo quisiera señalar que si vamos a retomar a Alphater, un autor extraordinario, Alphater señala que la categoría que permite verdaderamente entender esta relación, para empezar contradictoria, entre economía capitalista y naturaleza, es la de metabolismo social
que existe entre el hombre en el capitalismo y la naturaleza, el cual se da a través, desde luego, del trabajo. Un trabajo que el hombre no comanda, no decide en lo individual, sino que lo hace a través de las determinaciones del capital. Entonces tenemos la primera contradicción, que es las leyes de la naturaleza no son de crecimiento infinito y se combinan con las leyes del capital, que son de crecimiento infinito. Ahí hay un choque de lógicas que está resultando en lo que acabamos de ver. Ahora, esto no es nuevo. La degradación ambiental es inherente al capitalismo. No es posible pensar en un capitalismo verde. Por ejemplo, Engels ya señalaba en su texto de la condición de la clase obrera en Inglaterra, que si uno se caía en el Támesis, no se ahogaba, no le daba tiempo, se disolvía por la cantidad de químicos que en las fábricas estaban echando al agua. Entonces, este fenómeno viene aparejado con esta demanda excesiva de recursos en todos los momentos de la reproducción del capital en aras de la ganancia, hacia atrás y hacia adelante, generando una magnitud de desechos incontrolable. Entonces, hay una expansión del capital máxima, que es donde estamos viviendo, y donde el capital mismo acaba con las condiciones de reproducción de la ganancia. Ya le están resultando costosos los procesos de producción si no los tiene a la mano porque ya se los acabó, si ahora tiene que pagar por políticas ambientales un canon por emitir, y le sale más barato eso y darle una mordida al inspector que sustituir la tecnología y no contaminar. En ese sentido, tenemos que entender que atender a la lógica de la naturaleza, cuya dinámica es ir en una dirección de no crecer al infinito, ¿sí? Atender a la ecología es recesivo en términos del sistema de acumulación capitalista. Eso nos dice que no se puede hablar de que en el capitalismo vamos a resolver el problema ecológico, pero el problema ecológico es el problema de la vida de la humanidad. Y lo del virus está dando una idea muy interesante de cómo una discusión que ha tenido mucho tiempo entre los ambientalistas es que cómo vamos a hacer los cambios necesarios. No se puede parar el sistema, y ya vimos que sí se puede parar el sistema. Si este sistema se hubiera parado ordenadamente, sabiendo que iba a venir una pandemia, porque los científicos lo sabían, los gobiernos de las potencias lo sabían, hubiera dado otro resultado, ¿sí? Pero se dejó al mercado. Muy bien, si quieren, lo dejamos doctora. Ahí. Si quieren, lo dejamos ahí. Doctora, le agradezco muchísimo. ¿Les parece, doctor Dussel y doctora Trápaga, que vayamos a un corte y volvemos con más preguntas del doctor Dussel a la doctora Trápaga? Ella es responsable del Centro de Estudios México-China de la UNAM, y pues bueno, esto es una discusión muy importante que tenemos que sin duda seguir. Volvemos después de este breve corte. Prevención de COVID-19 en la actividad laboral. Instituto Mexicano del Seguro Social. Instituciones bancarias. Preparación. Prepare la lista de lo que es absolutamente necesario. Soluciones desinfectantes o cloro comercial. 100 mililitros diluido en 900 mililitros de agua para destruir o inactivar el virus. Alcohol al 70%. Toallas sanitizantes. Jabón. Toallas de papel tipo sanitas. Todo el personal debe usar cubrebocas. Que sea acorde a las actividades del trabajador. Guantes de uso doméstico para la limpieza. Uso de protección ocular para el personal que tenga contacto con clientes. Solicita a tus proveedores el uso de cubrebocas. El uniforme o ropa que se use en el trabajo debe cambiarse diariamente. Marcas en el piso con la separación que debe tener cada trabajador en las diversas áreas: caja, recepción, atención ejecutiva, cajeros y filas. Disponibilidad de consumibles para higiene de manos de trabajadores y de clientes en área de cajas, baños, cocinetas, salas de descanso, área de recepción, área de limpieza, etc.
Abrir las puertas evitando tocar manijas y superficies. Lavado de manos antes y después de utilizar objetos de uso común. Instala barreras físicas en las áreas de atención al cliente, proveedores o administrativas, en caso de que sea posible. Uso de pluma personal. Cuenta con un directorio con teléfonos para orientación médica sobre COVID-19. Ya estamos de regreso en 2020, la pandemia, y le agradezco mucho, por supuesto, que siga con nosotros, sobre todo dándole esta atención que requiere un debate tan profundo que están teniendo el doctor Enrique Dussel con la doctora Yolanda Trápaga. Ella es responsable del Centro de Estudios México-China de la UNAM, y el debate gira en torno a la economía ecológica, un concepto que ya la doctora estaba desarrollando. Y doctor Dussel, pues le cedo la palabra porque sé que tiene más preguntas preparadas, y adelante. Sí, justamente a partir de esa descripción de la existencia de una economía nueva, crítica, que claro, desde la primera de las sesiones de este programa, yo indiqué que el virus era como una interpelación a partir de dos posibilidades. Una, la afirmación de la vida, y la vida desarrollada plenamente. Miren qué interesante, el presidente acaba de proponer de que sería bueno introducir una materia en la enseñanza desde el preescolar hasta la preparatoria, que pudiera tener un título como vida saludable, y no ecología por ser demasiado técnica, diríamos así. Ahora, la denominación es perfecta, porque es realmente el tema de que tengamos una vida saludable. Claro que eso puede comenzar, como ya se ha hecho referencia en la SEP, en hablar primero de la higiene en una preescolar, al inicio de la escuela, de cómo hay que lavarse las manos, tener atención en todos los preceptos, de la comida también, de disminuir el consumo de lo que se llama alimentación chatarra, que produce la obesidad como efecto negativo, o los estos líquidos gaseosos que se toman con mucha glucosa o azúcar, que produce la diabetes. Es decir, sería muy importante eso al principio, pero lentamente esa materia, al avanzar los estudios, debería ir poniendo en cuestión toda la enseñanza, porque entraría una visión ecológica. Y justamente también en ese recorrido del preescolar hasta llegar a la preparatoria, tendría que haber cursos de vida saludable, desde un sistema alimenticio saludable, entra al problema de las transnacionales que producen semillas modificadas, y también sistemas de producción de la carne que producen enfermedades, porque los animales también se enferman y se usan antibióticos para sanarlos, y esas carnes las comemos nosotros, y entonces vemos cómo poco a poco esta materia de la vida saludable podría ir dando nueva significación a todas las materias de la enseñanza. Lo mismo entonces en la economía. ¿De qué manera esta economía ecológica puede dar directivas
a la etapa que nos abrimos posterior a la superación de esta crisis que ha producido el virus. ¿Qué tipo de economía habría que ir pensando? Primero, para que los virus no crezcan en sistemas alimentarios y de producción de vegetales y animales, la carne, de manera que produzcan nuevas enfermedades futuras, pero además cómo organizar la vida económica con algunas nuevas iniciativas. La pregunta sería, esta economía ecológica, ¿cómo podría plantear criterios para la nueva situación económica que se abre en el país, en América Latina, en el mundo, que no fuera simplemente criterios o soluciones de la economía tradicional? ¿Qué novedades podría proponer para que fuera una solución novedosa y en vista de los problemas que vamos descubriendo y que la población es ahora ya más sensible para poder empezar a aceptar cambios de mayor profundidad? ¿Qué le parece, doctora? ¿Cómo influiría en las medidas que hay que tomar en la próxima normalidad post, o quizás no post, porque entramos en un largo proceso de no solamente este virus, sino de otros que pueden estar incubándose, como dicen los ecologistas? ¿Algún panorama de cómo sería la posible salida de esa nueva economía? El diagnóstico se tiene, o sea, se sabe perfectamente qué está pasando a todos los niveles. Y desmantelar lo que es pernicioso opone una gran resistencia por parte de los que se benefician de eso. Entonces, si vemos lo que está pasando para esta salida, por ejemplo en Francia ya van a la escuela los niños, ya están más normalizados. Pero los empresarios le advirtieron a Macron que van a prolongar la jornada de trabajo, intensificar la jornada, sí, y bajar los salarios y las prestaciones. Macron se quedó callado y además dijo, vamos a hacer un rescate, como han hecho en la mayoría de los países industrializados. ¿De qué empresas? Pues las peores, las automotrices, los aviones. Nadie fue a rescatar el sector alimentario ni el de la salud, ¿sí? Ayer hubo una manifestación en Francia, justamente, de que estos soldados, fueron como soldados, médicos, enfermeras, todos los que trabajan en los hospitales, venían en un proceso reclamando alza de salarios porque les pagan muy poco, tienen jornadas larguísimas igual que aquí, etcétera. Y a pesar de lo que hicieron durante la pandemia, no hay un reconocimiento de el valor que tienen estos especialistas. Entonces, la fuerza del capital es lo que está ahorita regresando con mayor ímpetu, ¿sí? En la crisis de 2008 se paró también la economía, claro, fue un parón chiquito que mucha gente no se dio cuenta, pero regresaron con mucho más fuerza, ¿sí? Entonces, ese es el escenario, digamos, en el que vamos a tener que acordar, porque ningún nuevo esquema puede ser desde arriba. Tenemos que acordar un esquema de factores que ya sabemos que son inteligentes y que funcionan y que han sido marginados. Por ejemplo, yo empezaría desde el inicio de la cadena, que es el campo. El campo, nos han dicho en México, nosotros no tenemos vocación para la agricultura, decía Usabiaga, por ejemplo, el secretario de Agricultura de Fox. No tenemos vocación para agricultura. ¿Por qué? Porque la agricultura dominante es de monocultivo, de homogeneidad, y México está dentro de los 5 países de mayor biodiversidad del planeta. Es decir,
la mayor riqueza económica por su diversidad. Y América Latina es la región del mundo de mayor biodiversidad que estamos tirando a la basura en aras de pagar deudas y llamar a inversión extranjera directa. Bueno, entonces, si recuperamos la agroecología, los conocimientos de los campesinos que trabajan en sistemas de milpa, no tecnología, son sistemas y prácticas que permiten conservar los recursos en el largo plazo, cosa que no hace la tecnología convencional agrícola, y además son más productivos. Eso es muy interesante. No están especializados y entonces en una parcela uno no puede encontrar solamente un producto. Soya, por ejemplo, que es la peor maldición que nos puede estar pasando por el momento. No, hay de todo. ¿Por qué? Porque sirve para alimentar a la gente, no para ganar algo en el mercado. Y claro, una parte la llevarán al mercado porque se vive en una sociedad donde se necesita liquidez, desde luego. Pero eso está probado ecológicamente. El doctor Toledo es el máximo especialista en ese terreno. E inclusive si vamos a las leyes de la termodinámica, la agricultura basada en insumos de petróleo es deficitaria en términos energéticos. Entonces, es productiva en términos de ganancia, pero es deficitaria en términos energéticos, por eso se acaba la fertilidad del suelo. En cambio, los sistemas tradicionales, en México el milpa y muchos otros, pero en todos los países atrasados hemos conservado muchísimos de estos conocimientos, es superavitaria en términos energéticos porque no usa esos insumos, usa la energía del sol. Entonces el resultado neto es positivo. Bueno, entonces eso aporta lo que los ecosistemas dan naturalmente. Hemos eliminado del patrón alimentario bienes que son fundamentales. Cuando yo era chica había capulines en muchos lados, ahora ya nada más hay capulines como de lujo en un mes del año, y como eso podemos citar cualquier cantidad de cosas, de vegetales que han sido cancelados para poner plantaciones de lo que usted quiera, que no tiene que ver con la lógica de nuestras distintas latitudes y de lo que pueden producir naturalmente sin forzarlo con un fertilizante. Bueno, entonces ahí conservaríamos conocimientos, gente que no se tenga que ir a trabajar ni a las ciudades ni a los Estados Unidos, ¿sí? Ahí mismo se pueden establecer economías de transformación. Los chinos lo hicieron en la época de Mao de manera muy exitosa. Entonces Mao dijo, ¿qué tenemos que hacer para que la gente, imagínense, entonces había 800 millones de habitantes en China, que de todas maneras era desproporcionado, que no se vayan a las ciudades. Entonces vamos a llevar la transformación al campo, y se subordinó de manera muy inteligente a la lógica agrícola. Entonces las fábricas primero se dedicaron a producir lo que necesitaban los pobladores del campo: zapatos, cepillos de dientes, peines, porque eran muy pobres, y después ya fueron aumentando en su grado de especialización y de tecnología, etcétera, etcétera. Pero las fábricas abrían cuando se acababa la jornada agrícola, cerraban en tiempos de cosecha, no se abría la fábrica, etcétera. Es un sistema muy interesante. Número 2, para lograr una lógica más inteligente, serían las economías de circuito corto, que les llaman ahora de esa manera, es decir, que los productores directos se encuentren con los consumidores. Entonces, yo aquí en el tianguis al que voy, hay productores de milpalta y de Xochimilco. Entonces, no tengo que comprar un kiwi que venga de Australia, porque pues ni kiwi voy a encontrar, porque en Xochimilco no se producen kiwis. Entonces, es regresar a lo que tenemos, que funciona naturalmente, probado por milenios, ¿sí? Y a eso le podemos aumentar la asesoría de especialistas en todos los rubros tecnológicos, etcétera. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con ahorita estoy trabajando una cuestión sobre agricultura orgánica, pero criticándola, porque la agricultura orgánica sigue el modelo convencional, y su ámbito es el mercado mundial. Entonces puede a lo mejor estar producido muy limpio en campo, pero es para exportación, y para exportar se usa petróleo para el transporte.
etcétera, 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 lo que ya sabemos. Entonces, hay que revertir esa tendencia y regresar a circuitos cortos. Bueno, es un ejemplo si hablamos del campo, pero si hablamos, por ejemplo, a nivel más agregado, a nivel macroeconómico, podemos pensar que quedó muy claro que se ha adelgazado la participación del Estado a favor de la población, porque yo digo que no se adelgazó la participación del Estado, se siguió hacia favorecer al capital. Entonces, hay que regresar a que los gobiernos favorezcan a la población, que vuelvan a construir un sistema de salud, de educación, de alimentación sólido, generando empleos, ni modo. Eso es como un anatema decir que el gobierno genere empleos, generando empleos. Y aquí entramos en cuestiones que son no se pueden decir. Es decir, ¿por qué no acortamos la jornada de trabajo? Sí. Y si lo que queremos es dar empleo, ese tiempo que liberemos, pues se los damos a los que no tienen trabajo, ¿sí? Aun cuando hubiera un recorte de ingresos, que ahorita hubo un recorte de ingresos y cualquiera puede aceptar ser contratado por menos ingresos y menos tiempo y satisfacer sus necesidades básicas. Y si todo el mundo trabaja, pues hay mayor armonía, mejores condiciones para cualquier cosa. Entonces yo estaría por acortar la jornada de trabajo de esa manera. El tema entonces es cómo vamos a enfrentar las fuerzas que se oponen a eso, que están dispuestas a reforzar la explotación del trabajo, aumentarla. Ya sabemos, la gente no nada más tiene una jornada más larga, tiene 2 empleos, 3 empleos, porque no completa con uno solo sus satisfactores. Entonces, yo lo vería de esta manera, y todo eso pasa desde luego por la educación en la familia, la educación en la escuela, en una dirección contraria, que no sea entrópica, ¿sí? Aquí me detendría, si le parece. Muchas gracias, doctora. Propongo una segunda pausa final y volvemos con la última parte, la última fase de este programa, con esta discusión tan importante entre la doctora Yolanda Trápaga y el doctor Enrique Dussel. Le agradecemos a quienes siguen esta transmisión. Volvemos después de esta pausa. Prevención de COVID-19 en la actividad laboral. Instituto Mexicano del Seguro Social. Transporte. ¿Qué es un contacto de trabajo? Aquella persona que ha compartido el mismo espacio laboral con una persona confirmada o sospechosa de COVID-19, bajo las siguientes condiciones. Por un periodo de 10 minutos o más a una distancia menor a 1.5 metros y sin haber usado el equipo de protección personal adecuado, sin cubrebocas, careta o lentes protectores. Haber tenido exposición directa con algunas secreciones, gotículas o aerosoles de un trabajador infectado o sospechoso. Por ejemplo, si estornudan o tosen frente al contacto sin taparse la nariz y la boca, o contacto directo con superficies contaminadas por el trabajador infectado. El contacto de trabajo debe haber ocurrido en promedio 5 días anteriores al inicio de los síntomas. Riesgos específicos de la actividad. El transporte público, al ser utilizado por muchas personas, puede favorecer el contacto con las secreciones o los objetos contaminados de otra persona. Esto es, desde el momento que ingresa a la estación o parada del transporte, durante el viaje y al salir del mismo. Se permanece por un momento prolongado en un espacio confinado, transporte o con otras personas. Las aglomeraciones en paradas o estaciones. Ya estamos de regreso en esta emisión de 2020, la pandemia, y le agradezco muchísimo que sigan con nosotros también en esta discusión que, como ya hemos estado siguiendo, está la doctora Yolanda Trápaga, responsable del Centro de Estudios China-México en la UNAM. Y doctor Dussel, sé que usted tiene más preguntas para estos últimos 15 minutos. Le agradezco muchísimo nuevamente y, por supuesto, esta es su emisión. Adelante. Muy bien, sí. No puedo dejar de tener la tentación
de preguntar a un especialista de la nueva economía del Instituto China-México de la UNAM algo acerca de China, porque realmente esta pandemia ha mostrado la eficacia de un nuevo sistema económico-político que está muy lejano de que pensemos en China como un contrapeso de nuestra inevitable y larga dependencia de Estados Unidos, con el cual tenemos más del 90% de nuestro intercambio económico. Pero justamente estamos observando desde un punto de vista económico, pero también político, y yo diría hasta cultural, que primero los chinos les tocó el comenzar la crisis, porque ahí se descubrieron los primeros impactos de este virus que se ha globalizado. Y por lo tanto empezaron ellos a tener que enfrentar a esa crisis de la salud, pero que, como vemos, es una enorme crisis económica al mismo tiempo y que no ha terminado. Más, acabamos, como ya indiqué, de descubrir y saber por las noticias que hay un rebrote mientras no se invente la vacuna. De tal manera que China vuelve a estar en el centro y en general México sigue teniendo la dependencia exclusiva de Estados Unidos y pareciera no utilizar todavía la posibilidad que le da una gran potencia económica para un poco establecer geopolíticamente un cierto equilibrio y no depender de una sola potencia, sino jugar un poco entre las dos para ganar algún avance de autonomía con respecto a esa tradicional dependencia de Estados Unidos. ¿Qué nos puede decir la economista que conoce la nueva economía de la experiencia china con respecto al virus, pero también con respecto a algunas estructuras que pudieran ser útiles para México en la nueva normalidad que se va a ir estableciendo? El primer punto que yo vería es que nos sería muy útil tener una economía regulada. Eso es lo que hay en China, una regulación de la economía. Si le vamos a llamar socialismo con características chinas, o hay quien dice que es capitalismo, es un tema teórico que no vamos a resolver en este problema, en este momento. Aquí hay que señalar que es difícil no buscar soluciones que sigan siendo del corte del sistema de acumulación capitalista. Entonces nosotros tenemos una dependencia de los Estados Unidos económica y mental, espiritual, de todo tipo, que no hay que seguir reproduciendo. Pero hay rubros como el comercio que yo no recomendaría que lo siguiéramos pensando en términos del mercado mundial, porque ahí hay una subordinación clarísima. Vamos a poner el ejemplo del aguacate, que no tiene que ver con China, aunque lo hemos promovido a rabiar para que compren. En aras de exportar nos hemos especializado produciendo volúmenes maravillosos de aguacate para el Super Bowl, a costa de los bosques de Michoacán, de poner plantaciones de aguacate, sí, de empobrecer a muchos productores, enriquecer a otros, y aquí entró, no tiene nada que ver con la especialización ni con lo que estoy diciendo, pero entre el factor también del crimen organizado que quiere participar
en esa riqueza. Es decir, lo que yo no recomiendo es que nos especialicemos para el mercado mundial, porque además son materias primas cuyos precios son bajísimos, no resolvemos nada y cada vez afectamos más nuestros recursos naturales. Entonces, si usted ve, lo que seguimos haciendo es ofrecerle a China que nos compre bienes del campo. Eso yo lo cancelaría. No tenemos que hacer eso y tenemos que regresar a los sistemas regionales y locales que fueron exitosos en la historia de México. Yo siempre digo, ¿cómo no tenemos vocación para la agricultura si creamos unas culturas como la maya, como la azteca, como la olmeca? Pues con agricultura, ¿sí? Bueno, entonces ahora nos negamos esa posibilidad. Hay que hacer intercambio en cosas que valgan la pena, como tecnología, por ejemplo, pero que nos enseñen, ¿sí? Y eso es muy difícil. La inversión extranjera directa, por ejemplo, no deja enseñanza, ¿sí? Entonces, hay que repensar el modelo en el que estamos insertos y seguimos buscando inversiones foráneas, seguimos buscando regalar el territorio en términos de materias primas. Usted ha visto el fenómeno de América Latina de reprimarización, sobre todo del cono sur. México no lo hizo, pero somos la excepción. Pero los resultados no son buenos de ninguna manera, ni mucho menos en términos de las leyes de la termodinámica, para no hablar en términos de que nuestro factor estrella ha sido el trabajo barato. Entonces hay que remontar eso. Si les pagamos lo correcto a los campesinos, nadie nos va a comprar porque se van a encarecer los productos, pero hay que hacerlo y tener claro cómo empezamos por esa vía. Entonces, China, ¿qué es lo que está haciendo actualmente? Tiene un mega plan nunca jamás antes visto en la historia, que es la nueva ruta de la seda terrestre, marítima, polar, tecnológica, del cosmos, y no me acuerdo qué más cosas, pero abarca todo lo imaginable, ¿sí? Tienen un exceso de capital, esa es la razón de que tengan esta iniciativa de invertir en todo el planeta, pero lo más importante, el corazón, es la construcción de infraestructura. ¿Qué infraestructura? La infraestructura que le conviene a la circulación del capital, no la que le conviene a las localidades y a las regiones. Ejemplo, hay muchísimos, pero está pretendiendo construir el gobierno chino un tren que saque la soya que se produce en el Amazonas, cruzando el Amazonas brasileño, peruano, para que salga por el Pacífico y le salga más barato el transporte que darle la vuelta al planeta por el Canal de Panamá y cosas por el estilo. Como esa, todos son proyectos de una extraordinaria magnitud y que no son lo que necesitan los habitantes de la gente, lo necesita un economista que piensa en términos macroeconómicos convencionales, ¿sí? ¿Qué sucede entonces con la lógica de estas exportaciones? No necesitamos esos megaproyectos, necesitamos caminos vecinales en Oaxaca, en Chiapas, no necesitamos un tren que corte por el istmo como el Canal de Panamá, porque es para lo mismo, ¿sí? Es para el capital, no es para el bienestar de la gente, y eso va a crear empleos que no valen la pena. Bueno, entonces, ¿qué hace China? Dice que aspira y que está construyendo una civilización ecológica. La primera etapa después de la apertura, China contaminó su territorio, destruyó recursos, contaminó el mundo, ya sabemos que es el primer contaminador del mundo, todavía, ¿sí? Y el lema era, primero ensuciamos y después limpiamos, en esta idea de que la naturaleza se puede recuperar con el dinero suficiente. Actualmente están parando muchos de los procesos que tenían en el pasado de mala tecnología, de depredación de la naturaleza, para poner energías renovables, tecnologías mejores, etcétera, etcétera. Pero a costa de usar sus tecnologías sucias en el extranjero. Y esto viene junto con la ruta de la seda. Entonces, por ejemplo, los chinos habían empezado a cerrar plantas de carbón para ya no usar carbón como energético, ¿sí? Hace 3 años volvieron a permitir que se abrieran las minas y las plantas con el argumento de que eso sí es bueno para la acumulación y no las energías renovables. Eso ya lo sabemos, que las renovables no sirven para darle el ancho
a la acumulación de capital. Entonces, volvieron a eso. Y pongo otro ejemplo, su inversión en Pakistán, por ejemplo, está reviviendo en India también, y en donde puede, plantas de carbón. Y de carbón, en el caso de Pakistán, es un carbón de segunda que no se quema bien, etcétera, y sin embargo los chinos lo están fomentando, ¿sí? En una lógica que es limpiamos adentro y ensuciamos afuera, pero usamos nuestro capital para que usemos esta liquidez que tenemos. Y como eso, yo no he visto un proyecto de los chinos que no sea megaproyecto, puentes, presas. Las presas ya están, ya ni el Banco Mundial las promueve. La presa de las Tres Gargantas fue rechazada como proyecto por el Banco Mundial por los efectos que tiene en términos telúricos, en términos de la población desplazada, de los ecosistemas que se inundan, de la arqueología que se pierde. Pues los chinos hicieron la presa de las Tres Gargantas, la más grande del mundo, y siguen haciendo presas en los países, por ejemplo, en la ruta del río Mekong que empieza en los Himalaya, ha llenado de presas todo el camino y les vende que hagan más presas en Laos, en Vietnam, en todos lados, y eso está alterando no nada más los ecosistemas, sino lógicamente las formas de vida de los que vivían de la pesca y de lo que da un comportamiento de un río extraordinario como el río Mekong. Entonces, aquí tenemos un problema muy importante, porque si regresamos a los alimentos, China ha sido muy inteligente en preservar su soberanía alimentaria, produciendo a toda costa, me avisan que ya voy a acabar, arroz, trigo y maíz, ¿sí? Pero sus necesidades crecen, porque con mayores ingresos necesitan comer carne, porque emulan a los Estados Unidos, no a los europeos, que son más moderados. Y entonces, por eso tienen el Amazonas a su servicio, el Cerrado a su servicio, y todas las zonas del planeta donde puedan invertir para obtener sus suministros alimentarios a bajo precio y sin el cuidado de la naturaleza. Entonces, no sé si me detengo o tendría un minutito más. Ya. Usted tiene, sí, claro que sí, claro. Bueno, es para cerrar la idea. O sea, es un modelo de expansión en donde las inversiones llegan al grado de que, por ejemplo, en la República Democrática del Congo, invierten comprando millones de hectáreas para producción de arroz que van a ir hacia China y palma de aceite, por ejemplo. Entonces, eso se inscribe en un modelo que las mismas Naciones Unidas reconocen como acaparamiento de tierras, porque excluyen a la población del lugar, ¿sí? De las mejores tierras, porque no van a comprar malas tierras, del abasto de agua para riego, y los gobiernos lo aceptan porque les mejora la balanza comercial, es decir, exportan eso, les mejora su índice de crecimiento, y la población, pues la población que lo pague como pueda y que no coma. República Democrática del Congo es un país tan pobre que recibe ayuda alimentaria de los Estados Unidos y de Naciones Unidas, y se están produciendo millones de hectáreas de alimentos, pero para llevar a China, que de alguna manera se emparenta con producir aguacates para el Super Bowl. Entonces, a mí me parece que China no es ejemplo a estas alturas. En muchas cosas de la regulación me parece que sí podemos referirnos a ese modelo, sí, tener una educación. Hoy en la mañana oía en el noticiero algún privado que decía que había que competir en educación, y entonces que era muy bueno tener muchas escuelas privadas para competir con la pública. Bueno, pues quién sabe de qué estaba hablando, porque uno necesita una educación que siente bases para la gente, no que enfrente a la gente con competencia. Bueno, de China podríamos decir muchísimas cosas. Hay que fomentar nuestra relación diplomática, desde luego cultural, tienen mucho que aportar, ¿sí? Y quererlos mucho, pero no en todos los terrenos. Así es, gracias. Doctora Trápaga, doctor Dussel, pues este es el cierre del programa, pero adelante. Muy bien. Hemos visto un panorama de un nuevo tipo de economía que, sin embargo, claro, todavía no tiene, diríamos así, un proyecto coherente que pueda ocupar el lugar del capitalismo vigente, pero que puede ir viendo salidas parciales
en donde lentamente empecemos a concebir un mundo económico con otros criterios. Y ahí, claro, el problema ecológico es de vida o muerte. Es decir, tenemos que ir lentamente teniendo el imaginario de una sociedad más igualitaria. Y lo que acaba de decir, doctora, coincide exactamente con lo que anteayer manifestaba Chomsky en Estados Unidos, que teniendo ellos tan pocos ejemplos de una cultura originaria de América, que son nuestros indígenas, en Estados Unidos han quedado reducidos a muy pocos y nosotros en cambio tenemos millones. Chomsky indicaba que esos pueblos tienen una concepción de la producción realmente bajo el criterio de la vida. Entonces habrá que usar en el futuro una imaginación creadora para empezar a pensar nuevas soluciones. Y a veces algunos piensan que, bueno, ya la China tiene un modelo y muestras cómo en realidad es otro, pero también exige muchas mejoras y no es ideal en todos sus puntos. Claro que es bueno porque ya tenemos dos distintas maneras de concebir la economía, apoyado además por un poder militar, en el caso de Estados Unidos, el propio, y en el caso de China en gran parte de la antigua Unión Soviética o Rusia, que permite a México tener entonces ya la posibilidad de un diálogo no solamente dirigido a Estados Unidos, sino abierto más al mercado mundial. Pero habrá que tener mucha imaginación para volver a lo propio, como has dicho, a una producción hecha por el pueblo y no con esas, diríamos, fáciles juicios que dicen, pues si yo compro un maíz en Estados Unidos que es más barato que el que pueda producir un campesino mexicano, compro ese maíz. Lo que pasa es que no se dan cuenta que en ese momento el campesino quedó sin trabajo y se vino a la ciudad desocupado y además hay que pagar con divisas que de dónde sacamos algo que podríamos haber producido. Entonces esos son tipos de argumentos de una economía tradicional que es contradictoria. Tenemos que contar con lo propio y en eso pues es necesario que ahora creemos una conciencia de que es el momento oportuno para dar ideas nuevas acerca de las soluciones económicas. Esto queda abierto con preguntas al futuro y este virus nos ha venido bien, yo creo, para aumentar un poco la crisis y lanzar a pensar en otras soluciones, en esto que se llama la cuarta transformación, que debe también mostrar cierta originalidad al nivel económico y no soluciones a partir de una economía tradicional que no creo pueda solucionar la situación en que nos vamos a encontrar cada vez más acentuada en el próximo futuro. Sí, con esto cerramos un diálogo pequeño, abierto y de ninguna manera cerrado. Muy bien, Marcos, te damos la palabra. Gracias, doctor, y pues gracias, doctora Trápaga, de verdad que es un honor escucharla y escuchar también al doctor Dussel en esta conversación muy valiosa. De verdad que el doctor Dussel, como usted sabe, nos han seguido miles de personas en las últimas emisiones y por supuesto que esperamos a la siguiente conversación que sostenga. Doctora Trápaga, gracias por estar con nosotros y acompañarnos. Muchas gracias.
Gracias, Hasta luego. doctor. Y gracias, doctor Hasta luego. Dussel. Gracias, doctor Dussel, como siempre, porque usted nos regala de su tiempo para enriquecer este debate que estamos teniendo cada jueves. Y a quienes están ahorita con nosotros, que seguramente son muchos, porque ha tenido este programa un gran arrastre, una gran convocatoria. Y pues los invitamos a que el próximo jueves nos sigan en 2020 la pandemia con la presencia de verdad valiosa de don Enrique Dussel. Gracias y hasta la próxima. aristeguinoticias.com Y Enrique Dussel presentaron 2020, la pandemia.